Hola, bienvenido. En esta ocasión voy a resolver la pregunta 4 correspondiente a la T2 del curso de Física 2. Es así que el presente ejercicio nos dice: en un laboratorio se desea determinar la capacidad calorífica de un recipiente para que se pueda utilizar como calorímetro. Para ello se introduce medio litro de agua en el calorímetro y se deja reposar abierto al medio ambiente hasta que el sistema alcanza la temperatura de 20 grados centígrados. Luego se introduce en el calorímetro una muestra de 350 gramos de cobre que se encuentra a 300 grados Celsius y se cierra el recipiente. Pasados unos instantes, el sistema alcanza el equilibrio y se observa que la temperatura del agua es de 30 grados Celsius. ¿Cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? Suponiendo que no existe ningún intercambio de calor con el medio ambiente cuando el recipiente se encuentra cerrado. De datos adicionales nos dan el calor específico del agua y también el calor específico del cobre. Bueno, voy a darle solución y para ello vamos a volver a leer el enunciado de una forma mucho más resumida y acompañado de un gráfico que nos ayude a aclarar. Por ejemplo, el recipiente y el agua, por cierto es medio litro, son expuestos al ambiente hasta que alcanzan una temperatura de 20 grados centígrados, tal como se puede observar en la imagen. Y por otro lado, se tiene una muestra de cobre de masa igual a 350 gramos y la temperatura de 300 grados Celsius. A esa temperatura le vamos a llamar T2, mientras que la temperatura del recipiente y el agua le vamos a decir un T1. ¿Y qué pasa después? Se introduce esta muestra de cobre al agua y al final obtienen una temperatura de 30 grados centígrados en el agua. ¿Y de qué podemos observar? Pues si al inicio el agua y el recipiente tenía 20 grados centígrados y al final tiene 30, significa que absorbe o que ha ganado calor. Por lo que desde ya podemos saber quién ha cedido calor y quién absorbe ese calor. El que absorbe es el agua, y no solo el agua, sino que también las paredes de este recipiente absorben calor. Mientras que del otro lado, la muestra de cobre que se encuentra a 300 grados Celsius cede calor. Es así que, al introducirse esta muestra en el agua, la temperatura de equilibrio, que la vamos a llamar TF, es igual a 30 grados Celsius. De estas observaciones que hemos hecho, ahora por formalidad voy a escribir que el que cede calor es el cobre, mientras que el que recibe calor o el que absorbe es el agua, pero no solo el agua, sino también el recipiente. Y ahora recordemos también cómo es que se halla el calor. Pues el calor se halla multiplicando la masa por el calor específico por el cambio de temperatura que existe. Pero como en la última parte del enunciado nos dicen que no existe intercambio de calor con el ambiente externo, sino que todo el cambio interno del sistema se mantiene constante o ese cambio es cero. El cambio de calor es cero. ¿Y cuál es el cambio de calor? Pues lo que hemos observado, que por un lado el agua y el recipiente absorbe calor y por el otro lado que el cobre cede calor. Así que vamos a decir que la suma del calor cedido y el calor absorbido o calor recibido es igual a cero. Así que también ya podemos, guiándonos de esta igualdad, podemos estar ya analizando cuál es la calor que se va sumando y cuál es el calor que se pierde. Por ejemplo, el calor cedido sería del cobre. Tenemos la masa del cobre, también el calor específico del cobre y el cambio de temperatura. ¿Cuál es ese cambio? Pues la temperatura final para ambos es 30. ¿Y al inicio cuánto es? 300 grados Celsius. Así que eso sería el calor cedido por el cobre. Y ahora sumamos el calor recibido. Primero sería análogamente a lo del cobre,
para el agua, porque tenemos la masa del agua que la vamos a obtener a partir del volumen, porque nos dicen que al inicio se tenía medio litro de agua multiplicado por el calor específico y también el cambio de temperatura. Pero ¿cuál será ese cambio? Pues la temperatura final también es 30 para el agua, pero al inicio la temperatura del agua es 20 grados Celsius. Aclarando eso. ¿Y qué otro calor se debería sumar en este caso? Sería el calor recibido por el recipiente. Y ese calor recibido por el recipiente se halla multiplicando la capacidad calorífica del recipiente por el cambio de temperatura. Pero ese cambio es igual a la del agua, porque al inicio el recipiente también tenía 20 grados Celsius y al final tiene 30. Y todo ese cambio interno del sistema es igual a 0. Así que esto es básicamente el planteamiento. Como ya hemos visto, tenemos todos estos datos y podríamos despejar la capacidad calorífica. Obviamente que tenemos que hacer algunos ajustes porque la masa del cobre, por ejemplo, nos están dando en gramos y también tenemos el volumen del agua. Todavía no tenemos cuál es la masa. Y en ese sentido, por ejemplo, la masa del cobre es 350 gramos. ¿Cómo lo pasamos a kilogramos? Multiplicamos por su equivalente. Es decir, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Así que ahora se anulan los gramos y la masa del cobre sería igual a 0.35 kilogramos. Otro ajuste que podemos hacer es para el agua, ya que nos están dando el volumen. Pero recuerda bien que si es solo agua, 1 kilo de agua es lo mismo decir 1 litro de agua, si es pura agua. Así que, como tenemos medio litro, sería igual a medio kilo, es decir, 0.5 kilogramos de agua. Ahora sí, ya todos los datos están acomodados y nos quedaría reemplazar en esta expresión y luego despejar la capacidad calorífica de este recipiente. Previamente reacomodando en este apartado, haremos el reemplazo en la expresión y luego calcularemos la parte algebraica. Por formalidad he considerado en esta parte la gráfica que analizamos al inicio y también la expresión en la que nos quedamos. Sin olvidar que del enunciado teníamos el dato del calor específico del agua y el calor específico del cobre. Por lo que ahora podemos ya reemplazar, ya que tenemos la masa del cobre y eso es 0.35 kilogramos. También tenemos el calor específico, que es 390 joule por kilogramo por grados Celsius. Y eso se multiplica por el cambio de temperatura. Recuerda que para el cobre la temperatura final para todo el sistema es 30 grados Celsius. Y al inicio el cobre tenía 300. Así que tenemos esa diferencia. Sumamos ahora la masa del agua, que es 0.5 kilogramos, el calor específico del agua, que es 4186 joule por kilogramo por grado Celsius. Del mismo modo, multiplicado por el cambio de temperatura que existe. Temperatura final menos temperatura inicial. A eso se suma la capacidad calorífica del recipiente por el cambio de temperatura, que es lo mismo que sucede con el agua. Y todo igualado a 0, porque este cambio de energía interna del sistema se mantiene constante. Ahora ya es más que nada resolver la parte algebraica, efectuar el producto miembro a miembro y nos quedaría esta igualdad, de donde ya se puede observar que podríamos despejar K y sería el cociente entre 15.925 joules y 10 grados Celsius, por lo que ya esa capacidad calorífica es de 1592.5 joule por cada grado Celsius. ¿Y para qué se halla la capacidad calorífica? Pues la capacidad calorífica es, valga la redundancia, es la capacidad que tiene un determinado elemento para retener la energía o el calor. Y de esa manera se selecciona qué tan bueno es para que se pueda utilizar como
calorímetro en este caso. De esa manera he dado solución al presente ejercicio. Cualquier duda al respecto me lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra oportunidad.